¿Puede haber una relación entre la fe y la razón? ¿Existe algún tipo de relación entre estas dos cosas que tiene el ser humano, ¿no? Entre la fe, que es esta capacidad para creer, y la razón, ¿no? Esta capacidad intelectual que tenemos todos los seres humanos. ¿Existe una relación entre esto? Sabemos que muchas veces se dirá que no. Muchas veces se dice la fe es irracional, a la fe no hay que pensar, hay que aceptar las cuestiones de fe, o también muchas veces la postura contraria, diciendo que, por ejemplo, se debe seguir la razón y la fe son todas supersticiones, que no hay que seguirla, que es una cosa sin sentido. Y nos lleva a la pregunta, entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque los seres humanos, naturalmente, tenemos fe y naturalmente tenemos razón. Entonces, nos lleva a la pregunta, ¿fe o razón? ¿A qué tenemos que seguir? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que tener el ser humano principalmente? ¿Fe o razón? Y sabemos que uno de los puntos donde la razón más se ha puesto en ejercicio en la historia de la humanidad es y ha sido siempre la filosofía. En una de las ciencias en las que más se ha puesto a trabajar el coco y más se ha puesto a razonar la gente. Y nos lleva a pensar, ¿no?, en esta famosa pintura que tenemos de todos los filósofos. Acá los tenemos a Platón, Aristóteles y muchísimos más que cada uno, bueno, con sus características. Nos surge la pregunta, por ejemplo, si pondríamos santos acá, entre estos filósofos. Sabemos muchas veces, ¿no?, que ya habremos escuchado un montón de historias de que hay un montón de filósofos ateos que están contra la existencia de Dios, que tienen ideas medio raras. A algunos por ahí no le interesa en lo más mínimo la filosofía porque son preguntas medio tontas, ahí sin sentido, pérdida de tiempo, lo que fuere. O a otro le parecería que un filósofo o ciertos filósofos no pensarían en Dios o no pensarían mucho en la fe del cristianismo, por ejemplo. Sin embargo, todo lo contrario. Contamos entre estos filósofos, o podríamos contar entre los filósofos, podríamos agregarlo a este hombre llamado San Justino, patrono de los filósofos. San Justino nació en una familia pagana en la región de Siria, ahí un poquito más al norte de Tierra Santa. Él vivió toda su vida casi sin influencia del judaísmo, nada de eso, sino que se lo crió con la cultura helenista, que era la cultura del momento, era la cultura fuerte que había en toda la zona, que, bueno, como más o menos nos imaginamos, es la cultura que nosotros conocemos como la cultura griega, que llega hasta nuestros días en muchos aspectos. El teatro, los debates de la filosofía, obviamente el gran panteón de dioses mitológicos, que después comparten tanto los griegos como los romanos y todo lo que fue el Imperio Romano y todos los países que terminaron siendo influenciados por el Imperio Romano, que llega hasta nuestros días. Entonces él se crió completamente en esta cultura. Y en esta cultura lo que una persona tiene que hacer para crecer en la razón es estudiar filosofía. Sabemos, eminentemente Grecia ha sido un país de filósofos, que tenemos muchísimos filósofos que han surgido de Grecia, ¿no?, que es la tierra madre de la filosofía. Y automáticamente una de las cosas que pensamos de la Grecia clásica son filósofos, automáticamente. Bueno, él se crió en este ámbito, con esta cultura, un hombre bastante culto. Y como todo hombre culto tenía que ir a estudiar filosofía. Y fue a diferentes escuelas. La primera escuela, vamos a hacer como un mini repasito por donde ha pasado Justino su vida. La primera escuela por la que ha ido ha sido la del estoicismo. El estoicismo es una doctrina muy interesante, habla sobre todo, más que nada es una doctrina moral, un tipo de conducta que trata de tener una vida estoica, como dice la palabra, que es este ideal de aprender a no verse afectado por las situaciones de la vida. Sin embargo, una de las cosas que a Justino más le llamaba la atención era justamente la idea de Dios. Había una idea, una cuestión ahí que le quemaba la cabeza, con la que él reflexionaba constantemente, que era ¿quién es Dios? Al fin y al cabo, porque todas las mitologías hablan de dioses, todas las religiones hablan de dioses. ¿Quién es Dios?
en definitiva. ¿Cuál es el auténtico? Si es que hay algún auténtico y demás. Cuestiones todo referido sobre la cuestión de Dios. Entonces, en su paso por el estoicismo, él se dio cuenta que esto no le contestaba en absoluto lo que le interesaba. Los estoicos tienen una visión del mundo que es panteísta. Panteísta son las personas que creen que todo es Dios, que Dios es todas las cosas, que todas las cosas son Dios en cierta medida y que todo el universo, la totalidad de la creación, de la totalidad del universo es en realidad Dios y todo lo demás son como partes de Él. Y esto no le convenció en lo más mínimo porque él se daba cuenta de que el creador no puede ser lo creado a su vez, no puede agotarse a sí mismo como pasa con la creación. Entonces, siguiente caso fue a visitar a la escuela de los peripatéticos, que eran los que siguieron la escuela de Aristóteles, un gran filósofo de los clásicos, que, bueno, esta gran academia de los peripatéticos a él no le gustó nada porque más que centrarse justamente en hacer filosofía como correspondía, se centraba mucho más en la plata y en aparentar filósofos con sus togas y hacerse los simpaticones por las plazas, por el ágora, por diferentes lugares. Posteriormente quiso intentar entrar a la escuela / secta de los pitagóricos, sin embargo, estos exigían que uno ya tenga conocimiento de abogacía, de música, de no sé cuántas artes más, y no pudo entrar con los pitagóricos. Finalmente terminó entrando a una de las escuelas que más le llamó la atención, que fue la de Platón, ¿no? A la academia platonista, siguiendo esta idea, ¿no? Del platonismo. Platonismo, entre una de las cosas más famosas que se habla, ¿no? de Platón, es esta idea de los dos mundos, ¿no? De que todo lo que acá en la Tierra existe es una copia barata, por decirlo, de una idea principal que está en el mundo de las ideas, de lo que llamaba Platón. Entonces, iban esquematizando. Por ejemplo, claro, acá en la Tierra tenemos un montón de árboles, hay un montón de tipos de árboles, pero en el mundo de las ideas existe una idea de árbol, que es el árbol por excelencia. Sin embargo, esa idea de árbol a su vez está encapsulada dentro de la idea de planta. Y así, pueden ir subiendo escalonadamente, según la filosofía de esta escuela, hasta una idea que es la primera, la idea absoluta que lo engloba todo, que es la idea de bien. El sumo bien, el bien absoluto, es el Dios del platonismo. Es el primer ser, y solo es este bien que por desbordar su bondad brota todo lo demás que existe en esta filosofía, digamos. Entonces, con esta le encantó a Justino, porque justamente se centraban mucho en Dios y era un Dios que a él le parecía razonable, porque una de las cosas que a él siempre tuvo bien en claro es que una buena escuela filosófica tiene que llevar a un buen estilo de vida, a un estilo de vida moral, un estilo de vida moralmente correcto. La buena moral viene de una buena filosofía. Y si hay buena filosofía, hay buena moral. Entonces, si la idea de bien era lo más alto, bueno, por acá vamos, dice Justino. Y comenzó a ir. Sin embargo, algo le faltaba. Él les quedó muy contento con esta escuela, llegó a escribir, él tiene varios escritos, uno de esos tiene en parte su biografía, y él llega a contar que la consideración de lo incorpóreo me exaltaba en sobremanera. La contemplación de las ideas daba alas a mi inteligencia. Me imaginaba haberme hecho sabio en un santiamén, y mi necedad me hacía esperar que de un momento a otro yo iba a contemplar al mismo Dios. Con el pensar y con el repensar, ellos creían que llegaban al contemplar de estas ideas, a estos ideales. Y entre esos ideales a los que tenían que apuntar a contemplar era el mismísimo bien. Sin embargo, no llega, jamás se llega a ese bien. Y decía, ¿no? Dice, en mi necedad me hacía esperar que de un momento a otro iba yo a contemplar al mismo Dios, porque tal es el blanco de la filosofía de Platón, lo que siempre sea del mismo modo e invariablemente, y es causa del ser de todo lo demás. Eso es propiamente Dios.
Sin embargo, como vemos, él se da cuenta de que esta filosofía no lo lleva a la contemplación de Dios, no lo lleva a conocer a Dios, no lo lleva a entender qué es esto. Y es un día, vagando por las calles de Éfeso, esta gran ciudad que a su vez era un centro comercial muy importante, que conocemos que Pablo ha mandado una carta a la comunidad de Éfeso y otros padres de la iglesia. Caminando por las calles de Éfeso se encuentra con un anciano cristiano, que comienza a hablar con él porque justamente Justino vestía con una de las togas de filósofo. Los filósofos se vestían con una toga blanca que era símbolo de que eran filósofos justamente. Y se acerca a hablarle, y esta conversación es muy interesante porque le cambia la vida para siempre a Justino. Este anciano no se sabe quién es, no se tiene datos, no se sabe. Fue un cristiano, uno que estaba en la ciudad. Y él le fue comentando una cosa que a Justino le cambió la vida para siempre, que fue justamente, le presentó el cristianismo. Primero le presentó la religión judía y en consecuencia al cristianismo. Y le presentó una de las cosas que a él justamente le chocó de una forma muy fuerte. Convengamos que él venía de esta escuela platónica de tener que uno salir a elevar la mente, tratar de alcanzar la contemplación de una cosa para tratar de elevarse y darse cuenta de que no llega a nada, ese elevarse, esa contemplación, ese pensar y repensar, solo se cansa el cerebro y no se llega a nada. Ahora lo que este señor le está diciendo es de que hubo gente a la que la verdad misma le habló. No tuvieron que irla a buscar en el pensar y repensar, el contemplar y demás, sino que la verdad misma les habló directamente y les contó la verdad, justamente. Entonces, mientras que los filósofos tiran cada uno por su lado, algunos más correctamente, un poco apuntando, otros le pifian totalmente, la verdad a otras personas, que son los profetas, se les reveló directamente hacia ellos. Entonces, si bien la filosofía llega hasta cierto punto, la verdad está muy por encima. Y como la verdad está muy por encima, se tuvo que revelar para darse a conocer a los hombres. Esta idea le encantó a Justino, justamente. Pensamos que es un filósofo que viene en búsqueda de la verdad y le vienen a avisar que la verdad se revela, que la verdad se muestra. Y que todos estos cuentos que eran del judaísmo no son cuentos, sino que justamente era la verdad predicándose a sí misma a través de los seres humanos. Y posteriormente, la segunda idea que le maravilló absolutamente es la idea de Cristo como el Logos. Logos es un concepto muy amplio, pero lo encontramos a Jesús como el Logos en el prólogo de Juan. Lo tenemos en los primeros versículos, que a veces está traducido como verbo, a veces está traducido como palabra. Pero es una cosa mucho más amplia que eso. Juan tiene a propósito, en su prólogo, antes de comenzar su evangelio, y nos dice, al principio existía la palabra, o el logos, ¿no? Y la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Y al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Entonces, con lo que se encuentra Justino es que le están presentando a el Logos encarnado. El Logos para la filosofía es un concepto amplísimo, pero tiene que ver con el orden del cosmos. Es ese principio ordenador de toda la creación, ese orden que tienen todas las cosas, esa racionalidad que existe en el todo. Como todos los seres humanos tienen logos en su mente, todos tenemos razón, todos tenemos capacidad de pensar. Sin embargo, también toda la creación entera percibieron los filósofos que tiene un logos, tiene un orden, tiene una forma de proceder, un orden en el que fue creado, un orden en el que se mantiene y tiene un sentido. O sea, no solo es un orden en el que está hecho, sino está apuntando hacia algo.
La creación entera se mueve y está ordenada. ¿Ordenada en qué? Ordenada en un logos, en un sentido. Ese sentido no se conoce para los filósofos, pero lo tiene. De eso podemos sacar en limpio algunas cosas que, bueno, después algunas escuelas filosóficas sacarán como verdades en limpio, que toman del logos que tiene todo. Sin embargo, con lo que se encuentra Justino es con el logos que vino a la tierra, el logos encarnado. El logos, la verdad, vino a la tierra. Y ese es el que están predicando los cristianos. Y cristianos que están dispuestos a morir por ese logos, a morir por esa persona. Entonces, como habíamos dicho, logos se puede traducir como verdad, como verbo, como palabra, como sabiduría, orden, sentido, esquema, razón, y es ese principio ordenante de todas las cosas, y se está hablando de que ese principio ordenante del todo es una persona. Es una persona, es alguien, ¿no? Es una idea del Cristo cosmológico que viene a esto, porque a través de Cristo son todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Todo llega a existir gracias a la palabra, todo confiere su orden gracias a Cristo. Él es el principio ordenante de toda la creación que lo reina todo y que lo ordena todo y que le da sentido a todo. Y esto es lo que descubre Justino y le vuela la cabeza. Y no solo eso, sino que la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, dice el apóstol Juan. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces encontramos que alguien que se ha pasado la vida estudiando ese orden misterioso del universo, pero que tiene un orden, se viene a enterar de que ese principio ordenante de todas las cosas se hizo hombre. Está acá. Está acá. Y eso les voló la cabeza. Le voló la cabeza totalmente. Tal es así que Justino, habiendo conocido esto, se hace bautizar, empieza a participar de la comunidad cristiana, cada vez más maravillado de lo que había encontrado ahora en la comunidad cristiana, viaja posteriormente de Siria a Roma a abrir su escuela de filosofía. ¿Por qué? Porque encontró la única, auténtica y verdadera filosofía. Acá encontró dónde está la verdad, dónde estaba esa verdadera, esa verdad que lo llevaría a contemplar a Dios, lo encontró en el cristianismo. Y contento, va a Roma a abrir su escuela de filosofía para enseñar a todos la única y verdadera filosofía. Y que dejen de perder el tiempo, rebuscando y rebuscando y rebuscando, contemplando y pensando, sino que vengan a ver la revelación del Logos que está. Vestido con su túnica de filósofo, él participó en numerosos debates en Roma en defensa del cristianismo. Tengamos en cuenta que esto fue en plena época de persecución a los cristianos. Y él se plantó frente a los romanos, que obviamente les encantaban los debates, como buena cultura grecorromana, le encantaban los debates, toda la cuestión jurídica, legal y demás. Y él se plantó a pelear contra los romanos, diciendo que a los cristianos los están persiguiendo sin sentido. Son ciudadanos que están sufriendo sin motivo. Y se pone a discutir con un montón de escuelas filosóficas y con el propio Senado de Roma. Ganó notoriedad y abrió, como dijimos, una escuela para enseñar esta verdadera filosofía. Y tenemos 3 escritos suyos en defensa del cristianismo. 2 se llaman Apología, así sin más, y otro es un diálogo que él tiene con un filósofo que bueno, tienen todo su debate sobre el cristianismo, sobre el judaísmo y demás cosas, que vamos a ir viendo más adelante. Para Justino, el cristianismo, como dijimos, es la verdadera filosofía. Y él tiene bien en claro una cuestión fundamental que podemos nosotros aprender de él, que la fe no es irracional. La fe, esta revelación de Dios, no se acata y se anula la mente, no se anula la razón, no dejamos de pensar, no apagamos el cerebro cuando recibimos la revelación, sino que como es revelación, nosotros tenemos por un lado que digerirla, irla con
consumiendo, irla recibiendo, irla digiriendo. Y por otro lado, si esta revelación, como sabemos, es verdad, tiene que ser resistente a la crítica. Tiene que ser resistente a la crítica de la razón. Entonces, aprendamos a ser críticos con la fe, con las verdades reveladas, porque a través de eso vamos profundizando cada vez más en el misterio. Él dice, ¿no?, que la fe no es irracional, sino que busca aprender y comprender, buscando argumentos cada vez mejores, profundizar en la fe a través de la crítica, el preguntarse y repreguntarse sobre lo que ya uno tiene como asumido. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué hago esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué me significa a mí esto? Y poner en juicio, poner en crítica lo que nosotros creemos para ir profundizando en la fe, porque esta es la verdad. Y la verdad, obviamente, soporta las críticas. La verdad solo necesita que se le hagan preguntas a la verdad para irla comprendiendo más. Entonces, entendiendo la verdad, preguntémonos para ir profundizando cada vez más. Y que esto que habíamos dicho, ¿no?, la vida moralmente correcta viene de la comprensión de la verdad. Él encontró en los cristianos una vida sumamente correcta y ordenada y acorde a la razón. En los cristianos primitivos, ¿no? Hoy está un poco diferente a veces, pero en los cristianos primitivos él encontró una vida sumamente ordenada y acorde al logos, a esto que él decía, el universo tiene un orden, el orden está encarnado y hay gente que vive acorde a ese orden encarnado. Entonces la vida moralmente correcta viene de la comprensión de la verdad y esa verdad hay que darla a conocer. Pero se encontró, obviamente, con una barrera muy grande que fueron las persecuciones contra el cristianismo. Y él manda una carta, manda un escrito gigantesco con una crítica directa al mismísimo emperador. Al mismísimo emperador le escribe con muchos argumentos tomados de la filosofía, le hace una crítica colosal al emperador y al Senado por la persecución contra los cristianos. Y eso fue un desastre. Entonces, no solo tenemos acá a un filósofo, sino posiblemente uno de los más brillantes filósofos que ha habido en la antigüedad. Aquel que supo darse cuenta de la verdad. No solo lo pondríamos que agregar acá, sino que tendríamos que hacerlo brillar entre medio de los demás filósofos, a quien pudo darse cuenta de la verdad. Pero bueno, como todas las personas que a veces le molestan a ciertos gobiernos, había que silenciarlo. Para el Imperio Romano esto era una molestia, porque no podían usar a los cristianos como excusa, porque él les estaba probando en su cara que los cristianos eran inocentes. Entonces se lo lleva a juicio. Se lo presentó con todo un jurado, se lo lleva a juicio y se lo acusó por estar en contra del imperio. Y él, como buen filósofo, se puso a defenderse. Primero que nada, negó ser ateo. O sea, que si recordamos, los romanos acusaban de ateos a los cristianos porque los cristianos no querían adorar ni al emperador ni a los dioses romanos, ni al panteón, sino que ellos se negaban a adorar estos dioses que eran, como habíamos dicho, parte del ideal de tener un imperio unificado. Si uno quería tener un imperio unificado, la idea del imperio romano era todos, taca, 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 con la misma religión, más o menos, todos adorando al emperador, todos con una veneración por lo mismo, más o menos todo ordenado. Sin embargo, los cristianos salen de este esquema. Entonces se los acusa de ateos. Él negó ser ateo y lo mostró, diciendo de que él creía en el Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra, en Cristo, el Logos encarnado. Demostró también que las costumbres cristianas son buenas y no generan problemas, sino que todos deberían ser cristianos, pues estos son mejores ciudadanos. Y él usó de ejemplo el Sermón de la Montaña, dando todos los argumentos, toda la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, les dijo, bueno, y fíjense que serían, no solo no hay que perseguirlos, sino que todos deberían ser cristianos, porque si siguen esto, el imperio sería el paraíso. Si siguiesen los mandamientos del cristianismo, estaríamos bárbaros. Y obviamente eso no le gustó para nada al imperio y obviamente había que silenciarlo. Así que se cerró el debate sin escuchar más argumentos de él porque estaba ganando
y se lo hizo adorar a los dioses romanos o se lo mataba. Obviamente se negó y fue llevado a ser decapitado. Y cuando lo estaban por decapitar, él dijo una frase muy fuerte, porque claro, los romanos creían que matándolo se sacaban un problema de encima y que, bueno, se termina la escuela de filosofía de este loquito. Entonces él dijo, nosotros los cristianos no tememos a la muerte. Al contrario, la muerte nos es un beneficio, pues sabemos que es la puerta de la vida eterna. Y allí fue decapitado. Con San Justino arranca un periodo de la Iglesia fundamental, porque nosotros habíamos visto que con la muerte del padre de la Iglesia anterior, del cual hablamos, del padre apostólico Policarpo de Esmirna, terminaba el periodo de los padres apostólicos. Y esto es una cosa fundamental y muy fuerte, porque todas las veces, como habíamos dicho, cada vez que había un problema dentro del cristianismo, cada vez que había un desacuerdo, cada vez que había alguna situación en la que se peleaban, la solución no era tanto hacer grandes argumentos, ni ponernos acá a debatir o ponernos de acuerdo, sino que era básicamente vamos y le preguntamos a los señores que estuvieron ahí. En su momento fueron los apóstoles, principalmente sabemos que Juan vivió muchos años, así que fue un punto de referencia, y Policarpo de Esmirna, que vivió 50 años más que Juan. Así que cada vez que alguien quisiese hacer o decir que los apóstoles dijeron una u otra cosa, bueno, si no le parecía a la iglesia, bueno, le preguntamos a Policarpo y se resuelve el problema. Le preguntamos a quién estuvo ahí. ¿Y cuál es el argumento? ¿Había que hacer algún argumento? No, yo estuve ahí, yo vi cómo era, se termina la discusión. Sin embargo, tras la muerte de los padres apostólicos, se termina esa situación, esa casi comodidad que podrían tener las primeras comunidades cristianas. Entonces, a partir de ahí sí tuvo que ponerse a trabajar el cerebro de todos y comenzamos con un periodo que es el de los padres apologistas. Grandes apologistas son defensores de la fe. Entonces, haciendo como por ahí una breve línea temporal, así un poco de lo que estábamos viendo hasta ahora, tenemos la muerte y resurrección de Cristo en el año 33, también Pentecostés en ese mismo año, tenemos el fallecimiento de Pedro en la cruz boca abajo en el año 67, Hermas unos años posterior, no se sabe muy bien en qué momento. Tenemos como en el centro, como pilar, a Juan, que falleció alrededor del 105. Saben que fue entre el 101 y el 110, más o menos. Así que, para redondear, ponemos el 105. Tenemos, antes del fallecimiento de Juan, todavía lo tenemos a Clemente de Roma, que fallece en el año 97, a Ignacio de Antioquía, el que había sido devorado por los leones, en el año 108, y como sabemos, Policarpo de Esmirna, 50 años más que Juan, sobrevivió hasta el 155. Más o menos armando esto, desde los apóstoles hasta Policarpo de Esmirna, tenemos el periodo de los padres apostólicos, que como habíamos visto, tienen la facilidad de saber cómo fueron las circunstancias porque estuvieron ahí. Sin embargo, a partir de acá, del fallecimiento de Policarpo, tiene que arrancar un nuevo periodo para la Iglesia porque ese argumento ya no da más. Sino que viene el trabajo de los padres apologetas. Es un trabajo mental, ya bastante empezando a relacionarse con la filosofía ahora. Porque claro, las doctrinas de la fe ahora no solo se pueden defender diciendo, bueno, escuchemos a quien estuvo ahí, no solo se pueden basar en únicamente el testimonio, aunque sí están basadas en el testimonio, sino que ahora con la razón tenemos que fundamentar la fe. Con la razón tenemos que defender la fe. Y la recta doctrina ahora se tiene que pensar. Se tiene que pensar y tenemos que dar argumentos. Como dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas, dice, no tengan miedo de dar argumentos de las esperanzas que tienen. Y estos padres se lo tomaron muy en serio y se pusieron a defender la fe. Entonces, ante la pregunta que teníamos antes, si fe o razón, la respuesta es fe y razón, porque las dos vienen de la mano, porque la fe no es irracional y la razón no anula la fe, sino que trabajan juntas.
Sabemos que lo principal es la fe, porque la fe viene del testimonio que hemos tenido, pero ese testimonio hay que fundamentarlo y hay que razonarlo, y no solo para defenderlo, sino para hacerlo crecer, para hacer crecer lo que posteriormente sería el magisterio de la Iglesia que tenemos hasta hoy en día. Y esto comienza gracias a el buen Justino, patrono de los filósofos. Y eso nos lleva también a darnos cuenta de que el dedo nos termina apuntando a nosotros, porque a nosotros se nos revela la palabra de Dios a través de la Iglesia, lo tenemos en el magisterio, pero como nos enseña Justino, tenemos que detenernos a hacernos preguntas también. La fe no es muerta, la fe no es una cosa que anula nuestra mente, sino que debemos hacer ejercitar la razón, debemos ponernos las pilas, ponernos a pensar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque la verdad no se agota por las preguntas, sino que se revela a través también de la crítica, del pensar y el repensar la fe. Entonces, las verdades de la fe, preguntémonos, aprendamos, busquemos la respuesta haciendo preguntas. Y eso es lo que Justino nos tiene para enseñar a nosotros hoy mismo, hoy en día. Así que, muchas gracias.